Aguante. This meeting is being recorded. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. El día de hoy vamos a hacer una exposición con respecto al BAN y el TIR, el tema que hemos hablado la semana pasada. Y bueno, los presentadores de este trabajo sería Guerra de Grón, Cristian Daniel, Cruz Segarra, Víctor Jesús, Cruz Segarra, Víctor Manuel, Chilo Coila, Leslie Ariana, la cual tuvo ciertos problemas y no va a poder presentar hoy, pero es una cosa que vamos a resaltar en los comentarios de la entrega. Juan Quequilla, Roberto Elías y Púa Tacón Ángel Jesús. Ahora pasaríamos con la exposición del problema número uno, pero es un ratito que no lo veo muy bien. Ya, primero leeríamos el enunciado. Elus- Tenemos una inversión inicial de un proyecto de $36,000 y una tasa de descuento del 10%. Los flujos de encaje de los 3 primeros años serían de 18,000, 24,000 y $30,000 respectivamente. Ahora, primero recolectaríamos los datos que nos presenta el trabajo, que sería la inversión inicial de $36,000, la tasa de descuento del 10% que dividida entre 100 nos daría 0,010. Los flujos, bueno, los flujos de caja que serían tres, que sería 18, 24 y $30,000. Ahora, aplicaríamos la fórmula del BAN, que sería la sumatoria entre F sobre 1 R, bueno, etcétera. Ahora, lo único que tendríamos que hacer es reemplazar ¿cómo se llama? Los flujos de caja en años. Cada uno se tendría que reemplazar en la fórmula y abajo tendríamos la otra parte de la fórmula que sería uno más el porcentaje, la tasa de descuento elevado al tiempo. O sea, 1, 2 y 3 años. Y eso sería por cada uno de los flujos de caja menos los $36,000 de monto inicial. Entonces, reemplazando todo eso y ya evaluando todo, nos daría un total de $22,735,53. Ahora, ¿cuál sería la interpretación que podríamos darle a este problema? Que el proyecto generaría un valor de $22,736,69 por encima de la inversión inicial de $36,000. Al descartar los flujos futuros del 10%, esto indica que el proyecto es rentable, o sea, de que el proyecto es viable bueno, de seguir existiendo, ya que el BAN es positivo, como es mencionado en la exposición anterior. Así que se recomendaría aceptar el proyecto si solo se evalúa desde el punto de vista financiero. Ahora, teniendo en cuenta eso, pasaríamos al siguiente problema. Ya, problema número 2. El enunciado sería de que tenemos un proyecto minero que necesita una inversión de $140,000 y se tiene una tasa de descuento del 12%. Al superar los ingresos que tenemos por un periodo bueno, al superar los ingresos que tenemos por $50,000 y que las proyecciones de los siguientes años van a ir aún incrementando un 15%, tenemos también los ingresos que serían de 5 años al 25%. Bueno, ahora lo primero que tendríamos que recolectar serían los datos, que serían la inversión inicial de $140,000, los ingresos anuales de $50,000, el crecimiento de los ingresos de 15% anual y los egresos de 25%, además de la tasa de descuento del 12% y el periodo de tiempo que sería por los 5 años. Entonces, lo que tendríamos que hacer es multiplicar los valores de 50,000, 57,500, etcétera, los 5 valores de los 5 años por 0,75. Y luego el resultado que nos da en eso lo reemplazaríamos en la fórmula del BAN que hemos utilizado anteriormente. Entonces, como las multiplicaciones nos dieron 37,500, 43,125, etcétera, cada uno de estos valores lo reemplazaríamos en la fórmula del BAN y se haría lo mismo de uno más 0,012 elevado al tiempo, que sería 1, 2, 3, 4, 5 años, y todos los valores y la suma se restaría con el monto inicial, que sería 140,000. Entonces, al hacer todo eso, nos daría un valor de $36,625,047. Entonces, la interpretación que le podemos dar al problema sería que el proyecto minero con una inversión inicial de $140,000 genera flujos netos actualizados que suman a 176,625,047. El valor inicial
El valor adicional creado es de 36.625.047 debido a la resta que se hizo, lo que demuestra que el proyecto también es rentable, o sea que el proyecto es viable de seguir en producción. A pesar del 25% de decrecimiento, sigue siendo viable el proyecto. Bueno, ahora pasaría a mi exposición, bueno, la exposición a mano de mi compañero Víctor. Ok, bueno, a mí me tocó presentar el ejercicio número 3 y número 4. Vamos a empezar con el ejercicio número 3. En este ejercicio vamos a resolver los ejercicios tanto del Vanity que muestra en el enunciado. Tenemos una inversión inicial de 8.000 soles, vendría a ser el principio del proyecto, una inversión adicional de 3.000 soles, que vendría a ser al tercer año del proyecto, y los flujos anuales de cada año, ¿no? Como el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto. El primero sería uno de 3.000, segundo 2.000, 1.000, 1.000, 4.000, 4.000, hasta llegar al sexto año. Y el costo de oportunidad, la tasa de interés, tendría que ser un 14.5%. Para resolver este ejercicio vamos a utilizar la fórmula de el BAN, que vendría a ser el flujo de la caja sobre la tasa de interés más uno, entre paréntesis, menos la inversión total, donde T es el número de cada periodo y la tasa de interés vendría a ser un 14.5, que el T sería el costo de oportunidad que tenemos. Y en ese caso empezaríamos con el BAN, como vemos en la primera fórmula, 5.000 sobre 1 más 0.145 y seguir continuamente de los diversos años. Después tenemos el cálculo del TIR, que vendría a ser que el descuento sea que el BAN sea igual a cero. Para encontrarlo, se debe realizar una prueba de error, que vendría a ser una fórmula similar a la del BAN, pero esta vez ajustando la tasa del BAN hasta que sea cero. Siguiente ejercicio, por favor. Ya, en el ejercicio 4 tenemos una inversión inicial de 11.000 soles, que vendría a ser al inicio del proyecto. Después tendremos la inversión adicional, que vendría a ser 3.000 soles después de 500 días. Y tendríamos los flujos de caja, que vendría a ser en este caso 160 días, 2.000 soles, 250 días, 2.500, 350 días, 1.700, 645 días, 2.500, 740 días, 1.800, 1.000 días, 3.000 soles. Y en este caso tenemos la tasa de interés que vendría a ser un 14%. Aplicaremos la misma fórmula que aplicamos en el ejercicio anterior, que vendría a ser el cálculo de BAN del valor actual neto, so- eh, donde los años vendrían a ser 160 es sobre 365. Y después aplicaríamos todo, teniendo cada día sobre 1.196, 1.059, 1.068, 1.134, 1.159, 1.300 y 1.414. Después, bueno, al igual que el ejercicio anterior, para hallar el TIR se utiliza un retorno que hace que el BAN lo igualemos a cero y se realice una tasa ajustando al descuento de la fórmula hasta que el BAN se iguale a cero. Y a continuación, mi siguiente compañero. Ya. Bueno, bueno, profesor, continuando con el problema 5, vamos a proceder a leer el enunciado. Si se desea invertir 9.500 nuevos soles en un proyecto de 5 años de vida útil, cuyo flujo de caja son anuales y se estima que es de 3.000 cada uno. Además, se conoce que el TEA del coste de oportunidad de los dos primeros años es del 15% y de los últimos tres es del 18%. Y nos pide hallar el BAN y el TIR. Baja un poco, compañero, por favor. Como nos da los valores iniciales del nivel 500 y el 15% los dos primeros años y luego el 18% los siguientes, lo único que tenemos que hacer es aplicar la fórmula del BAN los dos primeros años con 15% o en 0,15 para colocarlo en fórmula y los últimos tres en 0,18, dando resultados como, más abajo, como sería 2608.7, 2268.43, 1825.89, 1547.36 y 1311.32. Si sumamos todo esto nos daría un total de 61.7. En este caso el BAN es positivo, así que sí hay una ganancia. Mínimamente aceptable, claro que sí, pero es una ganancia. Ahora para hallar el TIR, más abajo por favor, compañero.
lo único que tendríamos que hacer de manera manual es interpolar entre dos porcentajes. Acá es un caso interesante porque nos da dos valores del TIR, que es el 15 y 18% respectivamente, pero como el TIR solo trabaja con un solo porcentaje, en todo caso solo vamos a considerar un solo porcentaje para todo el proceso económico en este caso. Así aplicamos un TIR del 15% a todo a los 5 años, lo que nos daría un resultado de 2608.7, 2272.72, 1973.7, 1724.13, 1492.53, dándonos un total de 10.071.78. Ahora, si a ese resultado le restamos el 9.500, nos da el resultado final del BAN, que es de 571.78. Acá tenemos nuestra primera parte para hacer la interpolación entre estos, más abajo. Y en la segunda tomamos un TIR o un porcentaje de TIR, que sería del 25%. En este caso, multiplicamos los valores anuales por el 0.25 elevado al tiempo, que sería respectivamente 1, 2, 3, 4 y 5. Y lo único que tendríamos que hacer es hallar la fórmula de TIR, que es 15, en este caso el principio, el porcentaje inicial, más 571.78 sobre 571.78 menos nuestro segundo valor, que en este caso en este es negativo, 518.42. Todo esto multiplicado por la resta de nuestro segundo porcentaje menos el primer porcentaje en este caso. Y todo esto nos da que el TIR en esos 5 años es del 17.6%. Siguiente problema, por favor. Ya. Continuando con el problema 6, procedemos a leer el enunciado. Se desea invertir 10.000 nuevos soles en un proyecto de 4 años de vida útil, cuyo flujo de cajas anuales se estima que son 4.000 cada uno. Y solo nos pide ayer el TIR. Ya. Como en este problema no nos da un solo valor inicial o un porcentaje inicial, hacemos supones vagas, números fijos o números primos entre sí. En este caso yo elegí el 15 para ser un poco más práctico. Aplicamos un 15% o un 0,15 por las tasas de anualidades, elevado al tiempo, claro, y nos da como resultado el 3.478.56 más 3.072.53 más 2.400. Bueno, está un poco pequeño, no sé si él llega a apreciar del todo, pero acá podemos observar que el resultado final del 15% anual es de 1.419.9. Ya tenemos la primera parte para hacer la interpolación. Ahora bajamos con un 25%, que igual nos resulta que es 3.200 más 2.560 más 2.048 más 1.638.4, dando el resultado de menos 553.6. Hacemos respectivamente su interpolación, que es 15, sí, 15 más 1.419.9 sobre 1.419.9 menos 553.6 multiplicado por 25 menos 15. Dándonos un resultado de 15 más 0.71 por 10, lo que es igual al 22.1%. Este sería el TIR que hallamos gracias a la problemática y la interpolación entre estos datos. Continuamos con la siguiente problemática. Para continuar con la problemática 7, hacemos lectura de su enunciado. Si se desea invertir 8.000 nuevos soles en un proyecto con 8 años de vida útil, cuyo flujo de caja se estima que es 2.000 cada uno. Además, se consiente que la tasa efectiva es del 15%. Y nos pide hallar el BAN y el TIR. Procedemos a leer la siguiente noción. Tenemos que la inversión inicial es de menos 8.000 porque es la inversión inicial claramente. Perdemos ese dinero para poder ganar más. O bueno, estamos por ver. El flujo anual es 2.000 por la cantidad de años, en este caso 8 años, y nuestra tasa de descuento es del 15%. Hallamos respectivamente el BAN de la tasa por los años, en este caso, que nos da, con el 15% nos da que el BAN es igual a 974.16, aplicando anteriormente ya la fórmula mencionada. Más abajo, por favor. También viendo que si el BAN es positivo, podemos recalcar que la inversión es rentablemente buena. Más abajo, más abajo. Vamos con la parte del TIR.
Y en este caso se aplicó para hallar el TIR, se usó el 15% y el 20% de anualidades, lo que nos da un resultado total de 1974,16 y menos 259,21. Hacemos respectivamente la interpolación entre ambos y nos da el resultado que el TIR es igual al 18,95%. Esto se puede observar que es muy vistoso porque el TIR es mucho mayor que la tasa inicial que nos da. Esto nos quiere decir que el descuento es recomendable, que en este caso sí es recomendable invertir en esta transacción financiera. Le doy la palabra a mi siguiente compañero. Buenas noches, profesor. Me presento, soy Roberto Elías. Voy a presentar el problema número 8. Que para empezar, para solucionarlo, primero tenemos que calcular la depreciación de la maquinaria, ¿no? Vamos a tener en cuenta los siguientes datos de acuerdo a los enunciados que se encuentran en el problema. Para empezar, vamos a empezar con el costo total de la maquinaria. ¿Esto qué incluye? Lo que incluye viene a ser la adquisición más la instalación. Recordemos que en la adquisición de la maquinaria, en el enunciado nos menciona de que está a 20 millones de dólares y la instalación un millón de dólares, ¿no? Y el valor residual está valorizado en 500 mil dólares. Ahora, la vida útil que tiene esta máquina es de 10 años. Y una vez tenido en cuenta estos datos, vamos a aplicar la fórmula de la depreciación que viene a ser el costo total menos el valor residual, todo esto dividido entre el número de años. Recordemos que el costo total viene a ser la suma de la adquisición más la instalación de la maquinaria, menos el valor residual, que es 500 mil entre 10. Danos la respuesta de 2.050.000 dólares. Este es un valor que podemos tener en cuenta para la construcción de otros datos o en la búsqueda de otras respuestas, como es el caso del cálculo del flujo de caja. Acá vamos a tener en cuenta lo que son los ingresos y los egresos. Y para ello los ingresos viene a ser el número de unidades por el precio total. En este caso viene a ser los 5.000 por 8.500, el precio de cada uno, ¿no? Obteniendo el siguiente resultado de 42.500.000. Ahora empezamos con los egresos, que vienen a ser los costos más los gastos, que en el enunciado podemos identificar los que son los costos fijos, los costos variables, la depreciación y los gastos administrativos. ¿Por qué menciono yo que la depreciación? Es que aunque no es un gasto en efectivo, la depreciación ya que se considera como un costo contable, ya que reduce la utilidad imponible, por eso lo estamos contando. Teniendo eso en cuenta, lo vamos a explicar con los siguientes enunciados que estaban planteados en el problema. Por ejemplo, en los costos fijos mencionaba que era el 20% de los ingresos. Por lo tanto, yo voy a multiplicar ese 20% por los ingresos que he obtenido, obteniendo solo. Y así sucesivamente con todos los problemas. Y una vez que hemos hallado, también vamos a intentar hallar lo que son los impuestos, que son el 20% de la utilidad antes de los impuestos. Que para ello vamos a hallar la utilidad, que viene a ser la utilidad bruta menos los gastos administrativos, teniendo este valor. Y una vez obtenido esto, lo vamos a multiplicar por el 25%, obteniendo el resultado de los impuestos, lo cual nos va a ayudar al cálculo del flujo de caja. Ahora, ¿qué sigue después? Vamos a hallar el cálculo de la EBITDA, ¿no? Que viene a ser los ingresos menos los egresos. Los ingresos, tanto los egresos, son los resultados que están subrayados de a color amarillo, que nos va a dar la siguiente respuesta. Como se ve en la imagen. Después tenemos el flujo de caja, que viene a ser la EBITDA menos los impuestos que hemos hallado anteriormente, obteniendo la siguiente respuesta, que viene a ser 16.906.250 dólares. Este es un valor que nos va a ayudar a encontrar el valor del Vanity Tier. Asimismo, sabremos si este proyecto es rentable o no. ¿Y cómo lo podemos saber? Aplicando el cálculo del banco. Teniendo los siguientes datos, que es la inversión inicial, el flujo de caja y la tasa de descuento y el número de años, podemos aplicar la fórmula del BAM, como ya lo mencionaron mis compañeros anteriormente, que una vez reemplazando los datos, como se puede observar en la imagen, podemos llegar al resultado de que viene a ser 25.377.816.89. Esto es un valor que es positivo, por lo tanto, el negocio sí es rentable, por lo tanto, como inversionistas, debemos de seguir invirtiendo en este proyecto. Ahora, teniendo esto en cuenta, vamos a calcular qué es el TIR. El TIR viene, bueno, debido a que la ecuación va a ser muy extensa y aparte los números también son extensos, vamos a aplicar lo que es la interpolación. Esto nos ayudará a resolver de una manera mucho más efectiva y más fácil
y con mucha rapidez, ¿no? Vamos a interpretar datos, por ejemplo, vamos a trabajar con 20% del TIR y el 80% para tener valores negativos. Aplicando la interpolación, obtenemos el siguiente valor de 77,69%, que este es un valor muy alto, o que incluso supera la tasa de descuento que estaba mencionando en el problema, lo cual al ser muy alto, esto significa que es muy rentable, o sea, es muy recomendable seguir invirtiendo en ese tipo de negocio. Ahora, teniendo esto en cuenta, vamos a hacer el cálculo de la tabla de amortización de la deuda. Aquí vamos a aplicar lo que son el método franceses, que para ello vamos a usar las siguientes fórmulas de hallar la cuota. Y una vez hallado la cuota que viene a ser este valor de aquí, que viene a ser 9.197.516.20, lo vamos a aplicar en cada cuota como si fuera una cuota inicial. Y aplicamos los intereses para cada uno. En este caso, se va a aplicar un interés del 15% de los intereses, ¿no? Del monto primero y después la amortización, que una vez tenidos los valores, vamos a hallar el saldo final. Y así de forma continua, progresiva, de modo de que vamos a obtener el saldo final como cero. ¿Esto qué nos quiere decir? De que durante el primer año, la gran parte de la cuota se destinó al pago de los intereses, mientras que los años siguientes tienen la proporción de amortización que aumentó y los intereses disminuyeron progresivamente. Y al final del tercer año, la deuda fue completamente cancelada y en total se pagaron aproximadamente 6,59 millones en intereses. Esta estructura de pago permite una mejor planificación financiera, ya que aunque la carga es mayor al inicio, garantiza la eliminación de toda la deuda en el corto plazo, ¿no? Y bien, esto sería toda mi parte de la exposición, dando finalizada esta explicación, ¿no? De los ejercicios y de la laboratorio. Muchas gracias, profesor, por habernos escuchado.